Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este ciclo de conferencias en torno a la exposición del retrato. Esta tarde tengo el gusto y el honor de presentar a don Francisco Calvo Serraller, que evidentemente no necesita presentaciones. Aún así, pues como para mí es un gusto y un honor presentarle, eso es lo que pretendo hacer. Francisco Calvo Serraller, aparte de ser, por supuesto, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, es fundamentalmente uno de los grandes historiadores del arte de este país y gracias a él, a lo largo de una bibliografía inmensa y a lo largo de una carrera ya importante y larga, pues sobre todo nos ha enseñado mucho más de la historia del arte, sobre todo de la historia del arte de España, y creo que una de las cuestiones que más debemos agradecerle a Francisco Calvo Serraller es que siempre ha ahondado en cuestiones a priori poco evidentes de la historia del arte, pero que nos han permitido comprenderlo mucho mejor. Cuestiones que realmente estaban a nuestra vista, pero que nadie veía, y quizá ha sido uno de los que mejor ha relacionado cuestiones, en principio antagónicas y diferentes aspectos de la historia del arte desde el siglo de oro hasta la actualidad. A él le debemos la gran ordenación del arte del siglo XX en España. Y bueno, pues y sobre todo, yo también, otra de las cuestiones que querría decir es que es uno de los mejores profesores de Historia del Arte, así lo considero yo porque fue mi profesor favorito en la facultad. Y nada más, que muchísimas gracias por acompañarnos y Francisco Calvo Serraller nos va a hablar sobre La Musa de Brancusi y El Encapuchado de Julio González. Son dos obras que a priori tendríamos que verlas muy diferentes y, sin embargo, tienen muchos puntos en común que esperamos ansiosamente encontrarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, María, por esta amable presentación y muchas gracias a ustedes por estar aquí en este ciclo tan interesante que acompaña a una exposición excepcional sobre el retrato en el siglo XX y que acompaña también a un tema muy polémico, controvertido, porque el retrato, en principio, la palabra retrato viene de un término latino que es protraere, que es un poco como replicar la realidad, es decir, sería un poco... Incluso así fue usado históricamente por los tratadistas de arte de los siglos XVI y XVII, ¿no? Como el ritrare, el retratar, no era simplemente hacer la reproducción de un rostro o una figura, sino se contraponía al imitar, que nos puede parecer lo mismo, pero que nuestros ancestros lo diferenciaban muy bien, dándonos una explicación de algo que luego se nos olvida, y es que la imitación en el mundo clásico, que llega hasta nuestra época, no era simplemente imitar todo lo que veíamos, sino imitar de una forma selectiva. Entonces, cuando ya empezaba el naturalismo, a partir del siglo XVII, había esa contraposición entre decir imitar, que era seleccionar entre lo que vemos, lo que nos parece más hermoso desde el punto de vista físico o moral, y retratar significaba descarnadamente representar lo que había, fuera en cuanto a tema o en cuanto a los protagonistas, agradables o desagradables. Entonces, decía que el retrato cobra un punto polémico en el siglo XX, en la medida en la cual el arte del siglo XX, en un periodo que no es ni mucho menos un periodo que ocupe todo el siglo XX o la actualidad, sino que en un periodo que yo creo que va desde 1900 hasta 1920, un periodo en el cual hay un afán
por reivindicar los aspectos formalistas del arte, de tal manera que hace falta quitar todo tema, toda figura que pueda distraer de lo que puede significar el arte en sí mismo como forma, como color, como estructura, ¿no? Y, lógicamente, pues eso conduce a lo que popularmente se llama una abstracción, que nosotros podríamos llamar a un arte no figurativo, ¿no? Y que, lógicamente, claro, cuando uno está pensando que te van a hacer un retrato, pues lo menos que puedes esperar es que te puedas reconocer en él. Y, claro, hay una inercia virtualmente muy potente en el arte del siglo XX, en el cual nunca existe tu replicación, sino una interpretación de ti que a veces no puedes reconocer, o sí, pero que crea esa especie como de situación paradójica, ¿no? Te han hecho un retrato y ese retrato no te replica, no te reproduce, no te representa, ¿no? A lo mejor te representa, pero te representa y tienes que un poco averiguar por qué, ¿no? Precisamente en esta charla, dentro de las que se han producido aquí, yo he elegido dos obras, como ha explicado bien María López, ¿no?, que son La musa dormida de Brancusi y El cagular o El encapuchado de Julio González, pero voy a mantener, si me lo permiten, una especie como de intriga hasta llegar, las voy a poner al final, pero antes quiero hacer como unos preliminares, no sé si demasiado alargados, voy a procurar que sean lo precisamente alargados que puedan aguantar su paciencia, para explicar cómo no solamente se llega del retrato convencional a lo que vamos a ver al final, que hace dos grandes escultores del siglo XX fundamentales como Brancusi y Julio González, sino para ver un poco qué nos está pasando, ¿no?, a nosotros mismos con la idea de nuestra representación, ¿no? En el fondo, pues ya lo he dicho antes, la idea de que quizá como más fielmente nos representamos es por fuera o es por dentro. Es decir, cuando realmente, y eso además hay un dato que todos ustedes me van a comprender, si hay aquí alguien que le han hecho una foto en alguna vez y ha dicho qué bien estoy, pues que levante la mano, porque incluso la foto que todos nos dicen qué bien ha salido nos parece, pero qué va. Es decir, eso es interesante porque crea un poco psicológicamente esa sensación de divergencia que es en cierta manera la ansiedad de nuestra época por saber qué es exactamente lo que nos representa. Y bueno, dicho ese preámbulo, voy al contundente título de mi charla, Cabezas cortadas, que tiene un aire así un poco morboso, ¿no?, y que además está ilustrado por esta imagen de Lucas Cranach, el viejo, ¿no?, con la característica más representativa de lo que significa una cabeza cortada en la cultura occidental, que es la historia de Salomé, que pide decapitar al profeta y se lo dan en una bandeja. Esta historia es una historia, bueno, pues capital dentro de la historia del Nuevo Testamento, en el cual, como yo no voy a contársela porque la conocen todos ustedes, ¿no?, de la hija Herodías que de repente seduce a Herodes, ¿no?, con su fragante sensualidad y que, inducida por su madre, que está siendo objeto de las descalificaciones de ese profeta que es Juan Bautista, bueno, pues le dice a su hija, cuando otro le ofrece su reino, que le pida la cabeza del profeta. Esta historia es una historia muy interesante, pues una historia un poco que en cierta manera se enraiza, ¿no?, en
en los miedos del ser humano, ¿no?, de, como la avestruz, no ver la realidad o cortar la cabeza del que de repente te incordia. Sin embargo, justo a finales del 19 tiene un giro muy espectacular, que en cierta manera no lo voy a rastrear así de forma erudita, que no tiene sentido, pero un personaje al que le gustaba mucho el escándalo, que era Oscar Wilde, en pleno momento de éxito, se atreve a escribir una obra de teatro que se titula Salomé, que escribe entre 1893 y 95, cosa que lo digo porque un tipo con esa pluma fácil, ese ingenio rápido, esa capacidad para la paradoja, para la sorpresa, para el juego verbal, como Oscar Wilde, que necesitase para hacer una tragedia abreviada 2 años, ya indica que ahí tenía que haber mucha injundia. Esta obra, naturalmente, cuando la termina, no es autorizada por la sociedad victoriana a que sea representada, porque se considera inmoral. Justo en 1895 es cuando él sufre el juicio, ¿no?, que le va a llevar a estar condenado por un delito de homosexualidad, que, por cierto, fue suprimido en el Reino Unido hace relativamente poco, y que estuvo 2 años condenado a trabajos forzados, que la pena no era solamente la pena física, ¿no?, sino, como dicen también los cristianos, lo peor es la pena de sentido, es decir, la humillación tan terrible que ya, pues, cuando fue liberado, pues quiso morir. Sin embargo, 5 años después de la muerte de Oscar Wilde, se había estrenado la obra en París en 1896, un año después de la muerte. El compositor alemán Richard Strauss hace una ópera que se presenta periódicamente y que seguramente ustedes conocen, ¿no?, Salomé, que está basada en el libreto de Oscar Wilde, y que es realmente quizá, bueno, hay una justicia poética, ¿no?, en la vida, ¿no?, y quizá realmente la obra de Oscar Wilde necesitaba música, ¿no?, porque probablemente su representación, tal cual como la había concebido como obra de teatro, pues no tendría la fascinación que tiene con la música que le pone Richard Strauss, ¿no?, que es la idea, y aquí quiero concluir, y que no tiene que ver tanto con esta imagen, sino con otras sucesivas que vamos a ver, ¿no?, y que concluyen con las que nos interesan de Brancusi y Julio González, con la idea de repente de la empatía entre el verdugo y la víctima, ¿no? En realidad, lo que ocurre, según Oscar Wilde, entre Salomé y el Bautista es que Salomé se enamora del Bautista, y en realidad no pide la cabeza del Bautista porque se lo haya dicho su madre en función de que quiere quitarse el incordio de un profeta que la está desacreditando en público y que la pone, por tanto, en dificultades, sino porque realmente ha quedado fascinada por ese personaje encarcelado cuyo voz, desde casi las bóvedas enterradas de la prisión, a ella le parece fascinante, ¿no? Y el rechazo del Bautista del amor de esa joven adolescente Salomé es lo que, por resentimiento, lleva a pedir su cabeza, la cual, en la ópera de Strauss, cuando viene recibida en la bandeja, besa, porque es la única forma de poder poseer al profeta, ¿no?, descabezado. Bien, es curioso que justo en ese momento se produzca esa ópera, en las condiciones que muy sumariamente he descrito, pero es curioso también que en realidad en la idea de la representación de la figura humana haya
progresivamente cada vez acortamiento de la representación. Entonces, si ustedes se dejan llevar con su imaginación, esto no tengo que llevar imágenes, ¿no?, y piensan en los retratos históricos que han visto, entonces ustedes ven que realmente hay una tendencia, ya incluso desde el mundo clásico grecorromano, a crear una representación de la figura completa. Es lo que se llama un retrato del cuerpo entero. Sin embargo, según va avanzando el mundo moderno, de repente el retrato se convierte en 3/4 y luego se convierte en un retrato de medio cuerpo y luego se convierte en algo que también tiene una raigambre clásica que se llama el busto y luego se queda solamente en la cabeza. Es decir, realmente las cabezas cortadas viene como una segmentación ansiosa en la autorrepresentación de los seres humanos, en el cual al final no solamente nos quedamos con un fragmento del cuerpo, sino que ¿dónde ubicamos lo más importante? En el concepto, por ejemplo, clásico, y además incluso también en sus propias memorias, digamos así, adquiridas culturalmente sin que se hayan planteado ninguna reflexión filosófica, siempre hemos dicho la cabeza y el corazón. O sea, necesitábamos también el tórax. Y entonces realmente decimos, ¿qué prefieres que te corten? Pues no sabríamos, ¿no? Bueno, digamos, por ejemplo, si lo viéramos desde el siglo XVI, diríamos, está la cabeza, el corazón y de cintura para abajo, que también habría ciertas reservas para que hubiera realmente una decapitación en esa parte. Entonces, digamos que el esquema clásico en realidad es un poco el que inconscientemente todavía arrastramos, porque es que la cabeza está la inteligencia, el mundo del afectivo está en el tórax y el mundo del instintivo está de cintura para abajo. Entonces, ¿cómo se va desintegrando todo eso? De repente vamos pensando que podemos acabar con lo instintivo, podemos acabar con lo afectivo y de repente solo nos queda la cabeza. Ese sería un poco como el marco de reflexión de una ansiedad que nos corroe en la idea precisamente de descubrir qué es lo que más nos identifica o nos representa. Entonces yo he puesto esta imagen clásica que tiene además interés, no solamente porque sea una de las muchas Salomés que se representan, sino porque lo hace Lucas Cranach el Viejo, que es un artista que está muy implicado en la Reforma protestante, y entonces tiene también un interés porque, claro, Lucas Cranach el Viejo pues hace una Salomé muy actualizada. También, lógicamente, en ese momento los protestantes lo que querían oponer es el poder de la palabra al poder de lo institucional, de la Iglesia, ¿no?, en el sentido como institución, y entonces, claro, que se decapite a un profeta tiene mucho sentido, ¿no?, porque es un poco de decir, quieren quitarnos el poder de la palabra, que es el poder del Evangelio, ¿no? Bien. Yo creo que sí, es que me he equivocado. No, sí, ya está. Es un error mío, que es que soy torpe con los aparatos. Bueno, esto es muy rápido. Es que esto me gusta mucho, esta imagen. Yo creo también a ustedes, ¿no? Es una escultura maravillosa de Stefano Maderno. A comienzos, justo cuando se hace esta escultura, se acaba de descubrir, o se cree que se ha descubierto, dentro de las excavaciones arqueológicas, el cuerpo incorrupto de Santa Cecilia, una mártir, una primitiva mártir, ¿no?, de las catacumbas, ¿no?, de la época de la persecución cristiana en Roma, que fue decapitada, y entonces Stefano Maderno, en cierta manera, recrea una réplica de lo que debería ser el hallazgo. Yo, la verdad, que si realmente los que se encontraron a Santa Cecilia se lo encontraron así, me habría hecho creyente absolutamente. Porque es maravilloso, ¿no?, esta imagen. Entonces, es muy interesante la delicadeza del corte.
Es muy interesante esa idea un poco de que estamos ya como cortando cabezas, pero que de repente la cabeza no ha sido seccionada y entonces se integra en un cuerpo en el cual él mismo, tumbado, vamos a ver que las dos cabezas, la del capuchado y también la de la musa dormida de Brancusi, son cabezas ensoñadas. Entonces, esta figura lo que tiene de embriagador, de atrayente, de fascinante, es alguien que parece dormido. Y alguien que, durmiendo, nos está diciendo todo su destino. Es precioso, no solamente cómo está colocada la figura, sino también los gestos de su mano, ¿no? Es decir, la idea un poco que está cifrando todo el destino de su vocación, de mártir, ¿no? en ese gesto, ¿no? Esto no se va a repetir mucho, tengo que decirlo, como vamos a ver, ¿no? Y damos un salto vertiginoso. Este salto vertiginoso, pero muy importante e imprescindible, lo hace un artista fascinante que es Géricault. Géricault pasa por ser, y lo es, no el primer pintor romántico francés, pero sí el primer de lo que llaman los franceses el romanticismo del color. Es un personaje él mismo muy romántico, murió con 33 años, y no murió con 33 años porque de repente, bueno, pues los seres mortales nos morimos por lo que sea, da igual, pero hay gente que está cortejando a la muerte, ¿no? Y Géricault cortejaba a la muerte. La cortejaba no solamente porque tenía el sentido de lo macabro, muy romántico, que es un poco el gusto por frecuentarla, por pintarla, sino porque él también se ponía en riesgo su vida constantemente, y de hecho él murió, digamos, absurdamente joven, no porque tuviera ninguna enfermedad, sino porque su constante fascinación por el riesgo le llevaba a desarrollar de una forma atolondrada, ¿no?, su amor por la hípica, y entonces, bueno, pues a base de caerse del caballo, pues murió realmente muy, muy pronto. Es decir, que en cierta manera hay también esa especie como de fascinación por la muerte, ¿no?, que va a marcar nuestra época más que ninguna, en el sentido de que realmente cuando solamente te queda morir como sentido de tu vida, pues en cierta manera eso te hace consciente o inconscientemente cortejar a la muerte, ¿no? Y Géricault, que es un grandísimo pintor, a pesar de haber muerto tan pronto, una de las cosas que hace, como estas cabezas cortadas que hace en 1818, las hace no de forma caprichosa, sino porque está en ese momento con la intención de hacer una cosa muy romántica, que es una obra de maestra absoluta, y entonces está buscando qué tema puede realmente compendiar todo lo que quiere decir sobre todo, que es lo que debe ser una obra maestra absoluta, y entonces está decidiendo entre dos acontecimientos contemporáneos. Esto ya es muy interesante porque Géricault no quiere pintar algo que se ha pintado en el pasado, algo que tenga que ver con lo legendario, sino quiere pintar ya de forma periodística dos hechos que acaecen cuando él está vivo y que han tenido una gran proyección pública, y quiere cifrar el secreto del cosmos, del mundo, de la existencia en esos hechos. Eso es también muy moderno y muy contemporáneo. Entonces él está dudando entre el secuestro y el asesinato de un diputado llamado Fualdès, y también entre otro hecho que ha saltado a los periódicos con gran escándalo, que es el naufragio de la fragata Medusa, que conducía a toda una serie de colonos hacia sus colonias y que en un momento determinado naufragan con gran escándalo. Y bueno, pues ya es muy interesante un artista, y demuestra su estirpe moderna, en la idea de pensar que hay que buscar entre lo que en los sucesos, como nosotros, que tanto nos atraen, que nos fascinan, entre los sucesos del día hay que buscar la clave del universo.
no hay que mirar ni el Marca ni el País, hay que mirar ese periódico que ha desaparecido que se llamaba El Caso. Y hay que mirar no las noticias políticas ni las deportivas, hay que mirar los sucesos. Eso es lo que hace. Entonces él se decide por el naufragio de la balsa de la Medusa, que es una fragata que naufraga, y entonces no tiene, bueno, es un tema corrientísimo, es que podríamos, no quiero ni siquiera apelar a hechos recientes, pero es que constantemente está ocurriendo. Empieza la gente a pensar, es que no tenían suficientes botes de salvavidas, es que de repente los marineros ocuparon los botes salvavidas, es el Titanic, que es cualquier cosa, es lo de que ha pasado ahora también. Entonces empiezan las explicaciones a posteriori, ¿no? Pero fundamentalmente estas cosas, lo que nos lamentamos es no hacer tantas explicaciones a posteriori, sino irnos a priori, es decir, que no hubiese ocurrido el desastre, ¿no? El caso es que ocurrió y entonces la gente sobrevivió, los que pudieron sobrevivir a duras penas, y eso conmovió a la opinión pública, y entonces haces el cuadro. Y para ambientarse, porque él tenía una crónica muy clara de lo que había ocurrido, entonces había ocurrido cosas de canibalismo, en los que pobres desgraciados que estaban sin poder comer en medio de una balsa, hasta que fueron rescatados, pues hubo todas las tragedias cuando el hombre está realmente apurado hasta el extremo y que saca, pues, como se dice, no sé si los pelos instintos, pero saca los instintos, ¿no? Entonces, para poder familiarizarse con toda esa horripilante destino, ¿no?, de la gente que está en esa situación límite, él frecuenta la morgue para ver, por ejemplo, los cuerpos de los no solamente muertos, no solamente de una forma forense, sino los muertos de una forma violenta, como había ocurrido los decapitados, ¿no? Entonces hace este tipo de selección de imágenes espeluznantes, en que él quiere de repente mostrar, dando un salto vertiginoso respecto a los valores que habían sido los tradicionales, no el horror o la violencia o lo macabro, sino cómo a través del despojo más miserable de nosotros mismos, sin embargo, ahí estamos también. Y esa redención de esa miseria es por lo que nos hace recordar a Jericó, ¿no? Y también nos ilustra respecto a dos cosas que vamos a tratar, ¿no? La idea de acortar la visión de nosotros mismos a solo la cabeza, segmentada de todo lo demás, y además también enfrentarnos a ese gran misterio que nos asedia, que es la idea del sueño eterno. Bueno, esto también es otro ejemplo de las múltiples cabezas de guillotinadas del 18, de los estudios que hace para esa gran obra maestra, que hoy está en el Louvre, que seguramente han visto todos, por lo menos luego en reproducción fotográfica, de El naufragio de la balsa de la Medusa, pero para ver que la semilla de esa visión tan radical, tan trágica, tan macabra, ¿no?, que ensaya Jericó, no deja de prosperar, podemos dar un salto muy rápido hasta un pintor que ha estado expuesto aquí, que es Odilon Redon, que es un gran pintor. Jericó nace a finales del 18, muere en 1824. Odilon Redon es un personaje de final del siglo XIX. Y además es interesante, y me voy a proyectar algunas imágenes de él, porque es contemporáneo, rigurosamente contemporáneo, de Rodin, que para la escultura es clave y que también tiene que ver mucho con la fragmentación de lo corporal. Entonces vamos a ver una serie de imágenes, en principio una cabeza de mártir de 1877, que en cierta manera puede parecer casi exactamente la cabeza de San Juan Bautista, pero aquí ya estamos despojados del Bautista, de Salomé. Él dice cabeza de mártir, pero en realidad ya vemos de repente una cosa aséptica muy inquietante, que es simplemente una cabeza que está, no tiene como peana
su busto, sino de repente una bandeja, ¿no? Y además está también muy simplificada. Esto vamos a ver después lo que puede repercutir en Brancusi o en Julio González, ¿no? Bueno, es muy interesante también del propio Diron-Redon ver estas anteriores del 77, estas del 78, estas cabezas cortadas, pero claro, aquí las cabezas cortadas tienen una vida propia. De repente le han salido alas. Es como cuando decimos, tú estás en las nubes, será porque de repente tu cabeza se ha ido a los cielos, ¿no? Por un momento. Es decir, esa ingravidez alada de las cabezas indica hasta qué punto también nosotros, en la densidad simbólica que le estamos dando a la cabeza, está también el darle una autonomía que permite que la cabeza pueda volar por sí misma. Estas cabezas también las proyecto, no solamente por ver el hecho de cabezas que parecen dormidas, cortadas, y cabezas que vuelan con los ojos abiertos, sino porque, claro, esas cabezas voladoras tienen que ver mucho con Francisco Goya. Es decir, que realmente tiene que ver mucho con el sueño de la razón produce monstruos y con toda esta imaginería que nuestro Goya hizo viable, ¿no?, un siglo antes que Redon, el cual adoraba evidentemente a Goya, ¿no? Otro ejemplo muy interesante de una cabeza en bandeja, aquí lo que nos sorprende, es parecida a la primera, está hecho en 1979, es que tiene los ojos muy abiertos. E incluso no los tiene abiertos en el sentido de que nos tienen que cerrar los ojos cuando hemos muerto, sino que parece que esa cabeza vive de forma autónoma, a pesar de que ha sido separada por su tronco. Incluso tiene una expresividad que se puede comparar con las cabezas aladas. Es decir, parece que tiene ese vuelo propio, pero ya no necesita alas, porque en realidad esa cabeza se convierte casi en la ofrenda de lo que podemos ser y lo que es más esencial en nosotros, porque ahí está compendiado todo lo que somos, incluso desde un punto de vista no solamente intelectual, sino afectivo. Es decir, como si realmente el corazón y el instinto hubiesen ascendido hasta integrarse en el propio cerebro, ¿no? Bueno, y aquí un ejemplo que se puede parecer más a Géricault, tras la ejecución, que, bueno, pues es un ejemplo interesante, porque ¿cuál es la diferencia entre esas cabezas que vemos aquí de Redon de las de Géricault? Porque esta cabeza tiene algo no solamente de realista, de cruento, de intimidante, incluso de desagradable, sino que tiene también algo de escultórico y tiene algo que ver también con un aspecto como de momia, como de máscara primitiva, es decir, que en cierta manera ha perdido su cariz íntimo para convertirse de repente en un símbolo, ¿no? Y bueno, esta otra cabeza, y acabo con Redon, tiene mucho sentido, ¿no? Y también tiene muchas claves para entender nuestra relación con la cabeza cortada, porque es la cabeza, se llama Orfeo, y lo hace en 1903. En cierta manera, lo que está haciendo ahí Redon es contarnos cuando Salomé corta una cabeza. No está cortando la cabeza de un profeta, de un hombre que ama y que no responde a sus requerimientos, no es la cabeza de un profeta, es la cabeza de un intelectual. Y eso después lo recoge Ortega y Gasset en un momento determinado, en un artículo que hace de Salomé, en el que habla de la cabeza del intelectual o del artista como prenda, ¿no? Bueno, en el caso de Orfeo, conocen ustedes la historia,
es el gran músico que pierde a Eurídice, su amante, que consigue vencer a la muerte y bajar a los infiernos para recuperar a través de su música al amante, y que la pierde en el momento final, desconsolado, sigue tocando y despedazado por las mujeres enfurecidas que no soportan, ¿no?, ese canto lírico, ¿no?, que pues está prendado, ¿no?, de una mujer muerta. Y bueno, pues aquí hace realmente una alegoría del arte, ¿no? La cabeza, el instrumento de la música, la lírica, el poema, el arpa, y de repente hace un bodegón, como un santoral. De repente el mártir primero se ha convertido en el artista en el mundo contemporáneo. Bien, ya nos metemos en la escultura, va siendo hora, con Rodin. Rodin, la importancia que tiene, no tengo tampoco que subrayarlo demasiado, es porque dentro de la gran crisis que sufre la escultura en el mundo contemporáneo, la crisis que sufre la escultura en el mundo contemporáneo obedece a varias causas, pero una principal, y es que la escultura había sido el paradigma del clasicismo. Entonces, lógicamente, cuando entra en crisis el mundo clásico, en la segunda mitad del siglo XVIII, la obsesión es no solamente acabar con el modelo, el canon de belleza clásico, que fundamentaba el arte, sino acabar también con aquellas manifestaciones del canon clásico que eran más representativas del mismo, y sobre todo acabar con lo que las artes, como la escultura, que representaban mejor el canon clásico, tenían de algo insoportable para nosotros, de intemporal. De intemporal. El arte clásico no estaba hecho en función de una moda, sino que estaba hecho de un modo del tiempo, es decir, de una circunstancia que constantemente se va renovando, sino que estaba hecho de una vez para siempre. Y entonces, claro, la escultura físicamente, simbólicamente, representaba la detención del tiempo. Y eso era insoportable para nuestros ancestros y para nosotros, ¿no? Y entonces hay toda una descalificación de la escultura como estatua, hasta que la escultura se tiene que reinventar a partir precisamente de Rodin. Y Rodin lo que hace, y por eso se convierte en piedra basamental de la escultura posterior, es despedazar la estatua. Primero le retira el pedestal, la pone a pie de tierra y luego la fragmenta. Y la fragmentación está en el corazón de la modernización. La fragmentación es, de nuevo, una manifestación de cómo nosotros ya no queremos ver de una forma homogénea la realidad, porque se nos hace invisible. Tenemos que enfocar. Y enfocar significa hacer luminosamente restallante un fragmento, incluso o a través de que oscurecer todo lo demás. Y entonces la fragmentación se puede hacer, como se hace desde Caravaggio y antes, a través del sistema de claro-oscuro, que es el invento de la fotografía y del cine y de todas las artes de luz, que es una luz dramatizada, es decir, es una luz no homogénea, es una luz de luz y sombra. Y luego la forma que tiene plástica en la escultura es precisamente la fragmentación. Entonces ahí vemos un ejemplo maravilloso de Rodin, que se llama además El sueño, hacia 1894, donde vemos esta figura de yeso pigmentado, en el cual vemos una figura troceada, desbastada, pero que tampoco deja de tener, en el cual lo que apreciamos fundamentalmente es la idea de reposo, de sueño, quizá de muerte, soñar, morir, como dice Hamlet. Ese terreno, lo dice Hamlet y lo dice Calderón, es decir, es la gran reflexión
moderna, ¿no? Y la fragmentación la va a multiplicar. Rodin, con muchos ejemplos, esta cabeza afligida o cabeza que expresa dolor o pena, de 1903-1904, que es una cabeza también cortada, ¿no? Y además también ligeramente inclinada, en diagonal. Vamos a ver la importancia que tiene eso para el proceso, lo que queremos explicar. O esta también, esta especie de relicario tan extraño, en que es poco, transcribo un poco o cito el título del propio Rodin, que es una cabeza del Bautista y 3 manos en un medallón, de 1910. Entonces esa idea de una cabeza cortada y luego de repente 3 manos, los 2 elementos, la cabeza y las manos, que más expresividad dan a nuestra capacidad de expresión, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? Un ejemplo más convencional, pero no deja de ser también muy interesante para lo que vamos a tratar aquí, es este retrato que hace a una dama británica muy interesante, que era Lady Sackville West, en 1913, y que en vez de representarla como se podía representar tradicionalmente, una joven bella que puede ser en un busto y está con su busto, ¿no?, mirando de frente, pues aparece dormida, como sorprendida, y además simplemente está arropada por un chal, simplemente parece que emerge como del cráter de un volcán, de un Vesubio, ¿no?, esa cabeza bella, ¿no?, en medio de un plegamiento mineral, ¿no?, una montaña, ¿no? Y ya llegamos a lo que tenemos que llegar con este largo preámbulo, que espero que no haya sido demasiado aburrido, a una de las piezas capitales, que es la que de forma muy diferente, a partir de 1909, va realizando Brancusi. Tengo que decir que Brancusi, un personaje enormemente interesante, que era rumano, que venía del campo, que era un personaje, un poco se podía parecer sus orígenes a nuestro escultor Alberto Sánchez, es decir, era un escultor, digamos, de origen campesino, de una zona que no era ni mucho menos una zona urbanizada. Rumanía, pues a comienzos de siglo, pues era dentro de esas excrescencias que va a quedar del Imperio Austrohúngaro. Entonces era un personaje de una probablemente enorme memoria vertical de la tradición campesina, pero un personaje que tuvo que hacerse un autodidacta, se formó en Rumanía hasta 1905, luego se fue caminando desde Rumanía hasta París, lo cual realmente indica un buen estado de forma, ¿no? Y en París empezó a exhibir su obra, y bueno, pues Rodin, ya convertido en una especie de maestro indiscutible, en una especie de pope de la escultura, una especie de mito, ¿no?, pues le chocó la escultura de este joven de la Europa del Este, ¿no?, rumano. Incluso le invitó a que colaborase con el taller y Brancusi rechazó la oferta, que pues se podía considerar verdaderamente extraordinaria, de ese gran maestro, y además no solamente la rechazó, sino que la explicó. Y entonces le dijo: yo no puedo trabajar con usted porque usted me puede influir mucho. Ya había influido antes de conocerle, si lo conozco y trabajo con él, ya realmente me va a anular. Entonces, bueno, Brancusi, aparte de esos orígenes que de una forma muy sintética pues he comentado, de repente ocupa un papel crucial en la historia de la cultura contemporánea, porque la escultura contemporánea, que tiene que reinventarse desde la, no digamos, fragmentación a la que la somete Rodin, sino que tiene que ser pulverizada y sintéticamente reconstruida. Sin embargo, él tiene una posición muy singular, que realmente hasta el momento ha resultado imbatible,
que es la de no haberse comprometido ni con la tradición ni con la vanguardia. Es decir, es un personaje con una sensibilidad muy arcaica y por lo tanto también en ese sentido que podía perfectamente comprender lo que hacían los vanguardistas más radicales cuando él llega a París, que no son poco radicales porque son los que están inventando el cubismo, que es la gran revolución del arte del siglo XX. Entonces él entiende muy bien lo que están haciendo, pero es un personaje que quiere poner toda esa experimentación formal para salvar, y en eso ahí indica mucho su memoria vertical de personaje que viene de la tierra, ¿no?, que viene un poco de una cultura popular con raíces muy profundas, quiere ponerlo todo para depurar lo que queda de la gran tradición clásica. Entonces, en ese punto intermedio entre clasicismo y modernidad, él construye sus obras. Y esta escultura, que ahora comprenderán por qué he hecho toda esa especie de retrocesión histórica para buscar antecedentes respecto a la imagen de una cabeza cortada, tumbada, dormida, soñadora o muerta. La única cosa que no he hecho, y era importante, pero tampoco les podía aburrir eruditamente con tal, es haberles proyectado la otra vertiente que inspira a Brancusi, que claramente, y no la he proyectado porque la tienen en el Museo del Prado y seguramente la tienen en su memoria visual muy fresca, ¿no?, que es las Venus dormidas de los venecianos, de Giorgione, de Tiziano. Entonces, la mujer dormida, y la mujer puede estar desnuda, pero si está dormida, se habla mucho, y se habla con fundamento, de que el desnudo, que en principio no tenía el carácter que nosotros le damos cotidianamente, en principio dentro de los modelos morales clásicos, incluso cristianos, la mujer desnuda o el desnudo, da igual que sea mujer o hombre, es la verdad. Mientras que el cuerpo revestido de traje suntuoso, sin embargo, claro, es los afeites, la mentira. O sea que el cambio de la idea de que el desnudo es pornográfico y el vestido, sin embargo, es algo pudoroso, es una inversión que se hace a partir del siglo XVII. Porque en principio, por ejemplo, los venecianos y la gente de comienzos del XVI pintaban el desnudo no para excitar nuestros sentidos, en el sentido pornográfico de excitación sexual, sino lo pintaban para mostrar la verdad desnuda. Así se dice, y era la representación. Es desnuda, pues luego pintas a una mujer desnuda o a un hombre desnudo para representar la verdad. Pero cuando hay esa transición entre que la mujer desnuda, dormida, se ofrece a nuestro deseo, se entrega, o directamente está inconsciente y, bueno, pues tampoco sabe si se entrega o no, pero suscita nuestro deseo, es también el tema maravilloso de Betsabé, que no está dormida, pero que, en fin, también está viéndose desde la oscuridad por el rey David, ¿no? Y es el tema también de muchos otros temas del Antiguo Testamento, ¿no? El tema de la mujer dormida también es el tema de la mujer que puedes arrebatar su cuerpo, pero no puedes arrebatar su alma. Es muy interesante eso, que la mujer que se ofrece esté dormida, porque en cierta manera nos ofrece su cuerpo, pero no nos ofrece su alma. Y eso lo cuenta muy bien el poeta español Gerardo Diego, que contando un poco las cuitas amorosas de un amante que, por más que tiene en su lecho a su amada, sin embargo, está inquieto, como todos los amantes, porque sabe que por más que la posea, no posee lo esencial. Entonces hace una reflexión en su desvelo, cuando tiene dormida a su amante al lado, y entonces empieza a desesperarse
y acaba el soneto, bellísimo, yo no lo recuerdo así de memoria y de forma es culpa mía y no Gerardo Diego, dice: qué pavorosa soledad isleño, por el mar las naves y tú por tu sueño. Fantástico, para explicar realmente ese acecho, ¿no?, a la mujer dormida, ¿no? Y eso es importante porque, claro, Brancusi podía ser campesino y rumano y aparentemente elemental, personaje refinadísimo, hay que ser algo elemental para ser refinado, ¿no? Y eso, verdaderamente, lo que se daban cuenta eran las mujeres y las mujeres aristócratas de París, y él estuvo trabajando en una representación de una mujer muy bella, que era la baronesa René Irma Françon, entre 1908 y 1910. Y el resultado de un montón de replicaciones escultóricas de esta bella mujer, René, acaba esta cabecita, que acaba como la musa dormida, donde está un poco, no solamente comprimido, todo lo que hemos estado comentando, ¿no?, toda esta idea, sino que además, y esto es verdaderamente asombroso, casi estremecedor, de repente convierte la cabeza en una forma ovoide, en un huevo, realmente convierte la cabeza en verdaderamente como la clave de la gestación del universo. Y lo hace además de una forma tan maravillosamente delicada, en el cual, como pueden apreciar en la imagen, no solamente a pesar de toda esa simplificación sintética, sin embargo, tan matizada musicalmente por el juego de líneas delicadamente curvas, ¿no?, que constituye no solamente el ovoide, sino cada uno de los rasgos, en ese sentido recuerda mucho al gran maestro de toda la modernidad, que es Ingres, que hace de la línea curva musical en sí misma, no un poco como todo lo esencial para construir una figura, sino que después tiene estas cosas increíbles de los grandes maestros, que es que con esa depuración táctil, que puede parecer también esa especie de maravilloso pulimiento de la superficie a la que había llegado ese gran escultor que era Canova, pero de repente texturalmente hace de repente un toque de aspereza en el cabello para darnos cuenta también que no es exactamente una calavera, sino que es algo realmente también que resbala nuestra mano, pero que después de repente tiene también un bosque, ¿no?, tiene realmente también una maleza, tiene también un cabello, ¿no? Entonces, esa capacidad, esa imagen tan poderosa, esa simplificación tan radiante, ¿no?, esa especie como de brutal decapitación, sin embargo, tan brillante, ¿no?, pues se convierte en un hito, ¿no? No me extraña que después la vaya repitiendo, ¿no? La vaya repitiendo, e incluso cada repetición, los grandes artistas consiguen, a través de los materiales y con variantes, conseguir como una renovación completa de lo mismo, que es de lo que se trata, ¿no? Esta, por ejemplo, es ya una, como han podido ver, una replicación en metálica, ¿no?, pero ya es de 1910, donde nos permite, por ejemplo, un juego de luces, del brillo, de los reflejos, y donde también, lógicamente, podemos apreciar aspectos que quizá con el puro mármol, pues que absorbe la luz y la unifica, no podíamos ver realmente estos brillos tan dramáticos, ¿no? O, bueno, esta obra que ya es del 16-17 y que realmente es como lo que ocurre en el proceso de cualquier artista constantemente cuando realmente llega a palpar algo que siente que puede ser parecido a la verdad, ¿no?
y es que va despojándose de lo anecdótico y entonces al final se acaba enamorando directamente de simplemente una piedra. En ese sentido me recuerda mucho el proceso, que parece que tendría que ser inverso, empezar por este ovoide perfecto y luego ir llegando a toda esa configuración de los rasgos de esa bella mujer dormida, pero aquí, sin embargo, vemos que lo que dice Marguerite Yourcenar sobre lo que es la escultura, que después de contar la belleza de las ruinas y la transformación y cómo las esculturas pues, nos van llegando desde el mundo clásico, más o menos deterioradas, que no tienen brazos, que no tienen cabeza, que vamos un poco como reconstruyendo su grandeza y su seducción retrospectivamente desde la mutilación, desde la fragmentación, y entonces en un momento determinado dice, bueno, hay un momento en el cual la escultura ha sido tan destrozada que ya es irreconocible y vuelve otra vez a ser piedra. Y entonces dice maravillosamente en ese ensayo Marguerite Yourcenar, el tiempo, ese gran escultor, dice, y entonces cuando vuelve a ser piedra, la vida de la escultura comienza, que es muy bello, ¿no? Y que parece un poco también lo que le ocurre en este proceso a Brancusi. Otro ejemplo de estas variaciones, que vemos que está alternando, ¿no?, entre una cosa y otra, es interesante, aunque se repitan, porque vemos que no hay una fotografía igual. Eso no es solamente por el fotógrafo, es porque realmente la obra es muy caleidoscópica, ¿no? Es decir, que es una obra que realmente está sacando, y en ese sentido está fijando vivencias que tenemos cuando hemos visto las obras de este tipo y otras de Brancusi, ¿no? Y es que depende de la luz natural, depende del foco que la esté iluminando, depende de la posición que tomemos. De repente tiene una animación, sin embargo, siendo tan esencial y estando tan hierática y estando tan dormida, ¿no? Y bueno, vaya salto. De Rumanía a España, pasando por París, donde se encontraron los dos, porque convivieron mucho tiempo, ¿no? Incluso Brancusi lo sobrevivió a Julio González, ¿no?, que murió a comienzos de los 40. Esta es una escultura, evidentemente, que tiene una relación muy estrecha con todo lo que hemos visto, y desde luego con Brancusi. Pero, ¿qué es lo que le separa a Julio González de Brancusi? Hay una cosa muy obvia, que además ha constituido un poco el escuño, el sello que ha hecho de Julio González una figura capital con Brancusi en la escultura del siglo XX. Es que utiliza el hierro, y el hierro forjado, ¿no? Julio González que era de una familia de artesanos del metal, ¿no?, que incluso pues habían construido verjas de hierro fundido, ¿no?, no solamente en iglesias, sino también cuando hay todo ese modernismo tan fértil, tan feraz catalán, pues habían hecho todas esas cosas muy de Gaudí, ¿no? Pues Julio González se traslada a París y hace una travesía como San Juan Bautista del desierto que dura casi 25 años, lo cual es muy aleccionador para comprender que se puede ser artista al precio de no ser impaciente, porque entonces, lógicamente, acabas como artista enseguida. Y el artista tiene que ser alguien que realmente tiene paciencia, ¿no? Entonces, por una casualidad, Picasso, que le han encargado el monumento en homenaje a su amigo Apollinaire, porque lo quiere poner el ayuntamiento en París, entonces concibe un monumento que después va a ser rechazado, pero que lo concibe como todo un conjunto de piezas de hierro que necesita
como dibujo en el espacio, o sea, piezas de hierro en el sentido de varillas de hierro que quiere colocar como una escultura en la cual puede penetrar el espacio, que puede ser transparente. Entonces, él no sabe trabajar con la soldadura autógena que permite en ese momento hacer esa articulación de las varillas de hierro, y acude a Julio González, que había trabajado en la fábrica de automóviles Renault y se había hecho un experto en la soldadura autógena, ¿no? Entonces, ¿cómo puede resolver el problema? Se lo resuelve a Picasso el problema técnico, y él se queda fascinado con la idea del dibujo en el espacio. Entonces, él empieza a desarrollar a partir de 1927, que es cuando este encuentro, una obra formidable de escultura en hierro, ciertamente fertilizada por Picasso, pero que después tiene un vuelo propio y que ocupa un lugar esencial en el arte del siglo XX, iluminando al escultor americano David Smith, iluminando la escultura británica después de la Segunda Guerra Mundial, iluminando la escultura española después de la Guerra Civil. Ejemplos fantásticos de esa iluminación son esos dos grandes escultores ya desaparecidos recientemente, que son Chillida y Oteiza. Es decir, que realmente lo que es la escultura del hierro tiene ese eje capital en Picasso y en Julio González. Bien, entonces, claro, la primera diferencia entre la musa dormida y este encapuchado es una diferencia brutal, es porque este encapuchado, esta especie de calavera tumbada, macabra, de repente interrumpe, ¿no?, todo ese vuelo lírico, delicado, fragante, ¿no?, sutil, ¿no?, de la musa dormida, ¿no? Yo creo que lo que tiene más de brutal es el material. Es el material cuya complejidad le obliga a una síntesis incluso mucho más apurada que la que sutilmente, como un trazo muy delicado sobre la superficie, había elaborado Brancusi. Le obliga de repente a ser más compacto, más rotundo, más brutal, más, digamos, simplificado, ¿no? Y crea esta imagen, que es una imagen muy inquietante, porque aparte de que, bueno, haya creado una polémica respecto a cómo debe ser interpretada, ¿no?, porque en la nota que hace Brigitte Leal en el catálogo estupendo que hay de esta exposición, dice, bueno, el cagular, el encapuchado, Margaret Rowell y Tomás Llorens dicen que esto era seguramente, la fecha es 1935-36, es que quiere hacer Julio González un homenaje a los partisanos españoles, al pueblo español que, pues, un poco con el pasamontañas estaban luchando en la Guerra Civil Española. Y Brigitte Leal, francesa, dice, no, atención, lo se llamaban los encapuchados, los cagular, eran precisamente un grupo ultrafascista que existía no solamente en la época de los 30 y tantos en Francia, sino que además después fueron los que fueron el instrumento de represión y policial que utilizaron los nazis en Francia. En cualquier caso, ¿qué más da la interpretación política que pueda tener el encapuchado? El encapuchado, bueno, cualquier español lo puede entender muy bien, nada más que hay que ver la Semana Santa, ver esta idea un poco de la máscara o enmascarado, ¿no?, que no tiene necesariamente en España un sentido exclusivamente carnavalesco, sino que también tiene un sentido, por ejemplo, ritual y religioso, ¿no? Entonces, y que además tiene que ver mucho con la obsesión del español de preocuparse por la apariencia, por tapar la realidad y aparentar, por que no se sepa su identidad y esconderse, porque hablamos de que somos muy realistas, pero cada vez yo
en mi meditación personal tengo que confesarles que yo creo que es el pueblo menos realista del mundo. Es decir, yo creo que es un pueblo que odia la realidad. Es decir, si ustedes quieren triunfar, nunca digan nada que tenga que ver con lo que ustedes creen que es la realidad. Si ustedes dicen una mentira, ustedes van a tener un gran éxito. Ahora, como se le ocurre decir una verdad, es que van ustedes a caer en el fracaso total. O sea, encapúchense, porque realmente hay una tradición de recelo del español, yo creo que muy acendrada y muy antigua, de que realmente es mejor que no te vean como eres, porque seguramente eso no les va a gustar a nadie. Ahora, si tú te inventas, te pones una capucha, mejor. Bueno, en fin, esta es una digresión que hago poco, que me pueden perdonar. Pero artísticamente, esta es una obra, aunque no tiene el lirismo de la de Brancusi, tiene una fuerza verdaderamente muy rotunda, ¿no? Es una fuerza en la cual de repente está la imagen, por supuesto, de la vanitas, de la calavera, ¿no? tan presente en la historia del arte español, pero también es la imagen del casco militar, es decir, de la cimera, de la idea un poco de lo que no solamente te recubre, te enmascara, sino que también te protege de la agresión interior. Pero lo que tiene más bello, para mi gusto, este maravilloso bronce de Julio González, es las oquedades, ¿no? Es decir, de repente en las cuencas de los ojos, aparte de también la configuración geométrica en la cual sintéticamente ha compendiado, ¿no?, un poco lo que puede ser lo que queda de nuestra cabeza, hay de repente como dos pozos de sombra que, una vez que se ha desvelado todo nuestro exterior, de repente ese exterior se socava y de repente te invita de una forma integrante a pensar, quizá, aunque hemos estado tantos tiempos obsesionados por lo que hay dentro, lo que hay fuera, lo importante es lo que hay dentro, y lo que hay dentro, en cierta manera, es inescrutable, ¿no? Solo por haber logrado, digo Brancusi y Julio González, haber llegado a una confrontación tan apurada con la verdad, ¿no?, con la verdad de la superficie, con la verdad de la profundidad, pues merecen, a pesar de que rompan con el esquema de lo que puede ser una idea convencional del retrato, pues merecen ser considerados como aquellos que realmente han comprendido mejor la identidad del hombre contemporáneo. Muchas gracias.